Muy buenas. A continuación vamos a realizar una presentación de epidemiología ambiental, teniendo en cuenta la tarea de vigilancia y epidemiológica y aplicación de la epidemiología ambiental. Esta corresponde a la unidad 3, tarea 5. Es presentada por el grupo de trabajo 35809-5, el grupo número 5. Está conformado por José Leonardo, Ciro Alfonso, Lina María, quien les habla, y Jason Fabián. Así que a continuación vamos a proceder a continuar con nuestra exposición. La exposición se basa en 10 preguntas acerca de la aplicación de la epidemiología ambiental. La primera pregunta es la siguiente. Expliquen con sus palabras qué es la vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Entonces, es un sistema que busca realizar un monitoreo crítico de los determinantes ambientales que están incidiendo sobre el proceso de salud o salud de enfermedad de una población que se esté analizando. ¿Cuál es la cadena ambiente-salud? Incluye un ejemplo que permita evidenciar las fuerzas impulsoras o quienes generan la presión en el ambiente, el tipo de presión y su estado. Entonces aquí realizamos un cuadro de ambiente-salud teniendo en cuenta las emisiones atmosféricas. Entonces en este caso las presiones son las emisiones, el estado pues es la concentración ambiental que generan las emisiones, la exposición pues es una dosis que se absorbe y que genera efectos nocivos en la salud. Y el efecto es moderado clínico, pues porque las emisiones generan graves enfermedades respiratorias y demás que realmente pues son ya moderadas. La tercera pregunta, ¿qué tipo de elementos son normalmente incluidos en la vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Entonces, estas son 8. Vamos a hablar sobre el agua producida y facturada, contaminación atmosférica, contaminación hídrica, desastres naturales, contaminantes ambientales, que pueden ser sustancias químicas, accidentes con mercancías peligrosas, efectos de los factores físicos, puede ser radiación ionizante, y factores de riesgos biológicos, que son las bacterias, hongos o aquellos residuos hospitalarios. Un ejemplo claro puede ser en el que se generan riesgos biológicos que pueden afectar la salud. ¿Cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Entonces, los factores de riesgo son físicos, químicos, biológicos, mecánicos y psicosociales. Además, también se tienen características especiales del medio ambiente y los efectos diversos en la salud, como las enfermedades y los accidentes que se han generado. ¿Cuál es el procedimiento de vigilancia en salud ambiental? Enumere uno a uno de las acciones principales. Entonces, inicialmente, para realizar la vigilancia en salud ambiental hay que realizar una recolección de datos. Esto se hace por medio de encuestas, por medio de estudios, por medio de infinidad de cosas. De allí se procesan estos datos y se desarrollan indicadores con el fin de interpretar estos datos. Cuando ya se tengan los datos, vamos a hacer una recomendación de las medidas de control acerca de lo que hemos analizado anteriormente, con el fin de promover acciones de control cuando se encuentra una emergencia, un problema, en fin. Evaluación de eficacia y efectividad es el siguiente punto. Luego vamos a difundir la información y al final vamos a realizar acciones educativas y directrices.
Enumere como mínimo un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. Entonces nosotros elegimos las inundaciones. Las inundaciones son un aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores o vehiculadas por agua. Un ejemplo claro puede ser la malaria, el dengue. Vamos a hablar sobre los 10 principales factores de riesgos ambientales en Colombia. Entonces, uno es la contaminación de agua por vertimientos, la otra es contaminación de agua por residuos, contaminación de aire por contaminantes atmosféricos, contaminación del suelo por residuos y vertimientos, vectores, precipitaciones, que es la lluvia, que nos genera pues diferentes problemas, deforestación, condiciones de la población, clima y efectos del cambio climático. ¿Qué es y cuál es la aplicación del Sistema de Información Geográfica SIG para la salud ambiental? Entonces, ¿qué es? Es una herramienta que trata con datos referenciados geográficamente. Permite ver y analizar gran cantidad de información. Y su aplicación es para las estimaciones de exposición con información de ubicación y aparición de enfermedades. Explique brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de la epidemiología ambiental en políticas públicas. Listo, los mecanismos de control. Entonces aquí vamos a hablar que los mecanismos de control sirven para determinar el origen de las enfermedades, identificar sus causas, la valoración de pruebas de diagnóstico, la eficacia del servicio de salud y el control de problemas de salud en las poblaciones. Entonces acá tenemos 4 ejemplos donde vamos a hablar de control, etapa y evaluación de exposición. El primero es la planificación del uso del suelo para el control de contaminación atmosférica. Entonces esta etapa es la fuente. Y la evaluación de exposición es análisis de material particulado que nos genera esto. Vamos a hablar sobre la zonificación y normas de explotación. Entonces esta sería el control. De allí la etapa sería la emisión y la evaluación de exposición serían indicadores. Vamos a realizar indicadores para determinar esto. Control. Desarrollo urbanístico y políticas. Entonces esta etapa sería dispersión. Evaluación de exposición, modelos de monitoreo de contaminación. Sería la evaluación. Listo. Esos serían pues 3 ejemplos como para no extendernos mucho. Y de últimas, ya llegando al 10º punto, dice, ¿cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica? ¿Y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en salud pública? El objetivo básico del control de la contaminación atmosférica es establecer un plan de control de calidad del aire con el fin de reducir la contaminación atmosférica. Así que, teniendo en cuenta este concepto, una política ambiental basada en salud pública la podemos establecer teniendo en cuenta una norma de calidad del aire o nivel de emisión, con el fin de evitar que la salud pública se vea afectada con la contaminación y con la exposición o con la generación de emisiones atmosféricas. A continuación vamos a ver las referencias que hemos utilizado para desarrollar esta presentación, estas preguntas. De nuevo, mi nombre es Lina Ulloa. Al final de cada una de las diapositivas tenemos el nombre de cada uno de mis compañeros que fue quien realizó la diapositiva y es un gusto para mí explicarles acerca de la epidemiología ambiental. Muchas gracias.